Aleluya, estamos estudiando el libro de Daniel, su capítulo 2. Comenzamos hoy en el capítulo 2. A su nombre sea la gloria. Y vamos a estudiar, a repasar primeramente lo que estudiamos en el capítulo anterior, la cual vimos como Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia en el primer cautiverio en el 605 a.C. Si no han visto ese estudio, vayan y veanlo, que está muy bueno. Y vamos a estudiar hoy y vamos a ver el poder de Dios de poder revelar las cosas y de poder decir las cosas que nadie puede decir. Bueno, vemos que Nabucodonosor es el primer mandatario, el primer rey de una nación que se expande mundialmente. El primer rey del mundo entero fue Nabucodonosor, la cual creció bastante rápido. Fue un rey que, si hubiera sido, tuviera la oportunidad que tenía Egipto. Egipto tenía un desierto para poder llegar a él, el mejor muro que podía existir para una nación, y tenía el río Nilo. Tenía el río Nilo también, que toda nación que quisiera atacar a Egipto tenía que cruzar por esa debilidad que tenía. Esa posición de Egipto era muy poderosa. Sin embargo, Egipto no pudo llegar a ser ni la mitad de lo que fue Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y me imagino Nabucodonosor siendo una persona bastante inteligente. No sabía cómo lidiar con todo esto. Puede ser que, ¿cómo le digo? Nabucodonosor, aleluya, al ver lo grande que había hecho, algo sobremanera, me imagino Nabucodonosor viendo lo que hizo sobremanera grande, algo que ningún rey había podido hacer, comenzó a pensar en todas estas cosas de cuándo, cómo, qué pasará luego que yo no esté. Y ahí viene el capítulo 2 del libro de Daniel. Aleluya. Y viene el capítulo 2 del libro de Daniel. Ahora bien, hermanos, quiero comenzar leyendo el libro, el segundo capítulo. Quiero comenzar leyendo el segundo capítulo. No me quiero morar mucho tiempo, solo quiero dar esta pequeña introducción antes de comenzar, recordando que los caldeos eran personas muy inteligentes, la cual la vamos a ver. Lo dije en el capítulo anterior, lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor era alguien que estudiaban la ciencia, la verdadera ciencia. No hay nada de este tiempo que los científicos no sepan, que aquellas personas de aquel tiempo no lo supieran. Y usted dice, ¿cómo? Sí, la tierra no se sabe que es redonda, como dije en el capítulo anterior, del 1300 y pico para acá. No, eso es negativo. Eso se sabe. Egipto, el antiguo Egipto, la gente de Egipto sabía todo esto. Muchas cosas que están en el mar y que están descubriendo ahora, aquellas personas lo sabían. Eso lo dice Salomón. Él dice, ¿qué es lo que es sino lo que ya fue? Nada es nuevo. Así que si tú piensas que descubriste algo, no estás haciendo nada. No has descubierto absolutamente nada. Los científicos descubrieron que en el espacio hay gotas de agua. Hay agua en el espacio flotando. Y tú dices, wow, eso es un descubrimiento muy fuerte, muy poderoso. Sí, la Biblia lo dice. Y hizo la expansión, el cielo, para que separase las aguas de las aguas que están arriba de la expansión, arriba del cielo, y las aguas que están debajo de la expansión, las aguas del mar. No están haciendo nada. La Biblia ya lo sabía. Entonces vamos a comenzar a estudiar el libro de Daniel y veamos la filosofía humana contra el gran poder de Dios. Así vamos a comenzar este versículo. Libro de Daniel, capítulo 2. Vamos a estudiar el versículo 1. Dice: en el segundo año del rey Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Bueno, él tuvo sueño y se le fue el sueño. Ahora vamos a empezar en el año segundo de Nabucodonosor. Esto pasó en el año segundo de Nabucodonosor. Sin embargo, acuérdense que en el capítulo 1 dice que los
jóvenes que venían de otras naciones, o específicamente de Judá, iban a presentarse delante del rey por iban a estar preparándose para ser sabios del rey durante 3 años. Acuérdense esto, de que él lo puso para que en 3 años se presentasen delante de él. Quiere decir que si fue en el año segundo de Nabucodonosor, los jóvenes todavía no se habían presentado delante del rey. Si fue en el año segundo de Nabucodonosor, los jóvenes todavía estaban en preparación delante del rey, todavía no se habían presentado. Sin embargo, este segundo año contatena específicamente con el tercer año de Nabucodonosor. ¿Por qué contatena en el tercer año? Si la Biblia dice que fue en el segundo año, porque el primer año de los reyes de Babilonia no se contaban. Quiere decir que el año 1 era el año 2 y el año 2 era el año 3. El tercer año de Nabucodonosor tenía 3 años específicamente reinando. Y acuérdense que el rey habló con ellos. Por ejemplo, el capítulo 1, capítulo 19 dice que el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Azarías, Ananías, Misael y Azarías. Así estuvieron delante del rey. Recuérdense algo, que el rey halló gracia y dice que no hubieron otros más inteligentes que ellos en la corte del rey. Los halló 10 veces más inteligentes que todos los otros. Recuérdense, estamos en el año segundo, que es el año tercero de Nabucodonosor. Tiene 3 años reinando, los mismos 3 años que los jóvenes estaban preparándose. Ahora Nabucodonosor está reinando. Sin embargo, como dice en el capítulo 1, verso 19, que no se hallaron otros, sin embargo, tuvieron posición. Dice el capítulo 1, tuvieron posición. Fueron ministros de la corte de Nabucodonosor. Ahora bien, ¿cómo llegaron a ser ministros de la corte de Nabucodonosor? El capítulo 2 lo dice. O sea, que el capítulo 2 tiene mucha anterioridad al capítulo 1. No desde el inicio, sino desde el capítulo 1, versículo 17. De capítulo 1, versículo 18. Ahí sí, a pasar de algunos años, fueron traídos a Nabucodonosor y no halló otros. ¿Por qué no halló otros? ¿Cómo él no halló otros? A pesar de que eran tan jóvenes y que él tenía astrólogos, tenía caldeos, tenía magos, tenía tantas personas para descifrar enigmas y que tenían sabiduría y eran filósofos y tenían toda ciencia caldea. ¿Cómo él va a elegir a Daniel, a Azarías, a Ananías y a Misael como que no había otro? Como que no habían más inteligente que ellos. Simplemente pasó algo, el capítulo 2. Pasó el capítulo 2. Y vamos a seguir estudiando. Ahora bien, la Biblia dice que él tuvo sueños, como lo dije, y se tuvo en espíritu. Vamos a terminar con desglosando el segundo año de Nabucodonosor. Recuerda que los jóvenes debían esperar 3 años para presentarse delante del rey y probarlos pero aquí claramente dice el segundo año de Nabucodonosor. Lo que creemos es que el primer capítulo relata que llegaron al poder y a ser ministro de Babilonia, pero el segundo capítulo dice cómo llegaron a ese poder. Daniel capítulo 2, versículo 49. Daniel 2, 49. Dice, vamos a ver qué dice. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que estuvieran sobre los negocios de la provincia y de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Bien, sigamos el capítulo 1. Ok, sueños. Los paganos siempre han creído que los sueños eran palabras de sus dioses, dependiendo del sueño, según el comentario del diario Vivir. O sea, él tuvo sueño. Ahora, la palabra perturbar era una raíz primaria hebrea, según Daniel lo escribe en su libro,
que significa golpear frecuentemente. Él tenía el sueño, pero el sueño lo atribulaba. Estaba totalmente siempre con el sueño en la cabeza. Con el sueño en la cabeza. Siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí. Vamos a hablar sobre que se le olvidó el sueño. Vamos a hablar un poco más adelante sobre si fue verdad que se le olvidó el sueño o si era solamente astucia de Nabucodonosor. Sin embargo, él tuvo sueño y fue atribulado en espíritu. Como ya dije, Nabucodonosor tenía el imperio más grande de todo el mundo. El mundo entero estaba a los pies de Nabucodonosor. Y él estuvo sueño y como, bueno, el hombre es grande en gran manera. Era una persona demasiada grande y me imagino que él pensaba en esto diariamente hasta que tuvo sueños que los golpeaban y lo atribulaban. Estaba siempre con el sueño golpeándolo, golpear frecuentemente. Esa es la palabra de se perturbó. Hizo llamar el rey el versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido sueños y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Bien. Lo primero que vemos aquí es que Nabucodonosor manda a llamar a los magos, a los astrólogos, la gente que tenía la sabiduría en aquel tiempo. Gente con la que él contaba, quizás con la que él contaba para que le hablaran el sueño. Y él le dijo: yo tengo un sueño que me está perturbando, golpear frecuentemente, el sueño me está golpeando frecuentemente. Sin embargo, él dice: yo tengo sueño y quiero saber el sueño. Ok, quiero saber el sueño. Tengo un sueño que me está perturbando, sin embargo quiero saber el sueño. Los estudiosos como John MacArthur y también RCJ, creo, deja ver, J. McGee se llama el estudioso que es en la cual investigué. Él piensa, o ellos piensan, que a Nabucodonosor no se le olvidó realmente el sueño. Era una forma de saber que los magos y astrólogos le iban a decir correctamente la interpretación. Parece que le tenía tan poca confianza que tal vez le hubieran fallado antiguamente, le hubieran fallado. Habían tal vez profetizado dichos sueños que no eran así. Entonces Nabucodonosor dice: para yo saber que ustedes me van a decir el sueño, para yo saber que ustedes me van a decir la interpretación correcta del sueño, díganme el sueño. Díganme el sueño que yo soñé. La Biblia dice que lo perturbaba el sueño. Era como yo voy a soñar algo, lo voy a olvidar. Y bueno, puedo saber que es importante lo que olvidé, pero ¿por qué me va a golpear frecuentemente? Él sabía el sueño, solamente lo que ellos postulan. Él sabía el sueño, solamente lo retuvo para saber su interpretación, porque él estaba perturbado. Quería saber, porque él sabía que el sueño era algo especial. Entonces, él le dice: díganme el sueño. Tengo un sueño, pero yo quiero que ustedes me lo digan para saber que su interpretación es correcta. Ustedes no me van a engañar a mí, como le hicieron los sabios de Egipto a Faraón, que no pudieron interpretar el sueño. Tuvo que venir José a poder interpretárselo. Entonces él le dice: se me olvidó el sueño, quiero que ustedes me lo digan. Ustedes desde su juventud, todo el tiempo, son personas que no se han casado, son eunucos del rey, han estado siempre delante del rey, y para esto han estudiado hechicería, astrología, magos, caldeos. Todo el tiempo se han preparado para esto. Para yo saber que ustedes me pueden dar la interpretación, también quiero el sueño. Cosa difícil pidió el rey. Y eso lo vemos que en el siguiente capítulo ellos lo dicen. Entonces hablaron los caldeos al rey en lenguas arameas. Aquí el capítulo 4. Oh, Dios. Bien. Desde el capítulo 4 de Daniel, capítulo 2, versículo 4, y el capítulo 7, versículo 8, se escribían con alfabeto similar al hebreo, pero tenían diferencia de marca. Era la lengua que se usaba en la corte, era la aramea.
era también semejante a la caldea, según dice J. Magui, dice la lengua hebrea y aramea se parecían, también caldea se parecían, sin embargo lo que se hablaba en la corte era arameo. Ok, dice, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive. El sueño, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. No, dijo, no. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. No lo había olvidado. Si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos y sus casas serán convertidas en muladares. Bien, ahora vemos una posición de Nabucodonosor dando a entender que el sueño para él es muy importante. Se va a un extremo del sueño. Él dice, bueno, yo tengo sueños que me están perturbando, sé los sueños, pero no se los voy a decir. Yo quiero que ustedes me digan el sueño, que no se lo voy a decir a nadie. Me imagino que tampoco se lo dijo a su esposa, a su familia, a nadie. Él dijo, yo lo tengo en mi mente, solamente no le voy a decir. No sé el sueño, se me olvidó. Esa posición puedes creer que él sabía el sueño, como dice nuestra Reina Valera, preciosa, o puedes creer que no se lo había dicho. La mayoría de los estudiosos creen que el rey Nabucodonosor fue con astucia que empleó esa posición. Sin embargo, él le dice, díganme el sueño y su interpretación. Yo quiero saber, porque la parte más fácil del sueño es la interpretación. Ustedes no me van a engañar. Y le dice, ustedes no me van a engañar a mí, díganme el sueño. Y yo sé que la interpretación, puedo confiar en la interpretación ciegamente. Eso es lo más lógico. Si tú me dices algo que tú no sabes, pero que es así, que yo sé que es así, yo puedo creer cualquier cosa que tú me digas. Y ok, muestran el sueño y su interpretación, o serán hechos pedazos. Esta palabra, hecho pedazos, recuérdense algo. Cuando le dije en el capítulo 1 que cuando Daniel dijo a Nabucodonosor, al jefe de los eunucos, a Aspenaz, le dijo, tu comida me contamina. Era algo demasiado fuerte. A pesar de no hacer concesiones, tenía la verdad sin vergüenza. Decía la verdad sin vergüenza. Decía las cosas así, como ya le dije en el capítulo anterior. Él podía decirle, no sé, mi ley me lo prohíbe, o no puedo hacerlo, me hace daño tu comida, o no sé, no puedo comer eso, dame otra cosa, me siento mal. No, él dice, tu comida me contamina. La ley que escribió Moisés, como ya dije, nosotros no estamos bajo la ley, pero Daniel sí estaba bajo la ley, tenía que cumplirla. La ley que escribió Moisés dice que a mí tu comida me contamina y yo no comeré tu comida. Y le dije, Nabucodonosor había matado gente por menos de ahí. Míralo ahí. Capítulo 5, versículo 2, capítulo 2, versículo 5. Serán hechos pedazos. Ustedes, sus casas serán convertidos en muladares. Ellos no habían hecho nada. ¿Por qué iban a ser hechos pedazos? Era algo que hacía el rey de Babilonia. Era alguien cruel. Era alguien que Jeremías lo define, que era alguien que no tenía misericordia. Este hombre viene teniendo temor de Jehová un poco más después. Nabucodonosor hizo pedazos mucha gente por cosas peores, por cosas pequeñas. Entonces serán hechos pedazos, con su casa convertirán en muladares. Y si me muestran el sueño, primero tenemos una sentencia sobre si no lo hacen, y ahora una honra o recompensa si lo hacen. Y me mostrarán el sueño y su interpretación, recibirán de mí dones y favores y honra. Díganme pues el sueño y su interpretación. Díganme el sueño y también la interpretación. Él no quería solamente el sueño, él quería la interpretación realmente, pero lo más fácil era dar la interpretación. Él dice, para que yo sepa que esa interpretación es verdadera, que es lo que necesito, es lo que quiero, dígame el sueño. Respondieron por segunda vez, van 2 veces, y dijeron, diga el rey el sueño y sus siervos les mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que ustedes ponen dilaciones
porque ven que el asunto se me ha ido. Ustedes están viendo que lo estoy diciendo que no me acuerdo. Y aún así siguen diciéndome que me diga el sueño. No le diré nada. No le diré nada. Yo sé que ustedes están preparando una respuesta mentirosa. No había confianza. A pesar de que eran caldeos, que también eran de Nabucodonosor. Bueno, los sabios de Babilonia se le llamaba caldeos. Los que venían específicamente de Babilonia. Muchos postulan, otros postulan que venían de la ciudad de Babilonia, que se llamaba Caldea. Y así sucesivamente hay diferentes tipos de ramas sobre los caldeos que se creen. Sin embargo, ellos dicen, yo sé que ustedes están preparando respuestas mentirosas. Lo que él le está diciendo es que yo no confío en ustedes. Yo no confío en ustedes. No confío en ustedes. Ustedes me dicen el sueño y su interpretación. No me acuerdo. Ya le dije, punto y coma, para que no me rueguen más. No me acuerdo. Y si no me lo dan, tendrán una sola sentencia. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente prepararán respuestas mentirosas y perversas para respuestas perversas que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, están haciendo tiempo, lo que le está diciendo, están haciendo tiempo, me estoy dando cuenta de que lo que están haciendo es tiempo y no me pueden decir el sueño y su interpretación. Díganmelo, díganmelo. Ellos estaban buscando tiempo y no importaba el tiempo que ellos buscaran, ellos no podían hacer eso. Más para abajo ellos mismos lo dicen. Díganme pues el sueño para que yo sepa que pueden dar su interpretación. Creo leer un comentario. Vamos por el capítulo 9, sin embargo quiero leer un comentario de John MacArthur sobre el versículo 2. Él dice, el asunto lo olvidé, mi decisión es firme, mi decisión es firme. Con astucia el rey no contó el sueño, aunque lo recordaba, es lo que le dije que la mayoría cree, para poner a prueba a sus expertos. Estaba ansioso por recibir una interpretación correcta sin engaños. O sea, a pesar de que soy el rey, yo estoy seguro que ustedes se atreven a engañarme. Lo más cercano es que tal vez ellos lo habían engañado otras veces. Es lo que puedo decir. Están haciendo tiempo. Díganme pues el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. Es inteligente el hombre. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Cierto, lo que ellos están diciendo es verdad. Sin embargo, Nabucodonosor dice, bueno, ustedes están comiendo mi comida, yo lo estoy manteniendo a ustedes están teniendo dinero de mí, todo lo que ustedes hacen lo hacen por mí y yo estoy invirtiendo en ustedes. Yo quiero saber que ustedes tienen el poder que ustedes dicen que tienen y la preparación que dicen que tienen, a pesar de su filosofía, de todo cuanto han estudiado y se han preparado. Quiero saber que ustedes pueden hacer esto que les estoy pidiendo. Y ellos dicen, bueno, nadie nunca jamás ha hecho eso que tú estás pidiendo. Como tú dices, como tú quieres que yo te dé la interpretación, cómo quieres que nosotros te demos algo que solamente tú sabes y al parecer ni tú lo sabes. ¿Cómo tú esperas que yo te diga el sueño? Era algo sobrenatural. Estaban entre el espejo de la pared. Ustedes están haciendo tiempo y solamente hay una sentencia y estoy decidido a ejecutarlo. Ese hombre no tenía amor por nadie. Me imagino que habían astrólogos que eran muy amigos de él y él le dijo, todos se van. No hay nadie, ni príncipe, nadie nunca pidió esto jamás. Eso es algo verdadero. Bueno, tal vez podrían escapar ahí, pero para que vean la decisión tan firme que tenía Nabucodonosor. Sigamos el versículos 11. Pero el asunto que el rey demanda es difícil, claro que es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey. Sí hay alguien que puede declararlo, salvo los dioses.
o Dios para nosotros, cuya morada no es con carne. Ellos estaban conscientes, wow. Los filósofos de aquel tiempo, solamente los filósofos de este tiempo, creo que el ateísmo no tiene tanto tiempo, vino con la filosofía, el ateísmo, o sea, de no creer en ningún Dios. Dice, los dioses no moran en carne. O sea, las personas más inteligentes de aquel tiempo, la filosofía y todo, reconocían que había una deidad. Solamente que lo tenían un lenguaje pagano como dioses. Nosotros lo tenemos como un solo Dios único, cuya morada no es con carne. Ellos no hablan con nosotros, dice. Dios no habla con nosotros, no habla con carne. Por esto el rey con ira, ya ahora hay una narrativa aquí. Ahora el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios que habían en Babilonia. Adivinen quiénes estaban ahí. Todos los sabios que habían en Babilonia. Estamos por el capítulo 12 de Daniel. Estamos por el capítulo 12. Quiero ver cómo lo dice otra versión. La versión que más me gusta de todas es Dios habla hoy, me encanta. Al oír esto, el rey se puso furioso y ordenó matar a todos los sabios que habían en Babilonia. Eso es increíble, hermoso, de hecho. Él mandó a matar a todos aquellos sabios que habían en Babilonia. Okay. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Un edicto es un mandato del rey publicado. El rey hace público un mandato que él hizo. Eso es un edicto. Habían edictos como por ejemplo el de los medos y los persas, que era con su anillo. La diferencia entre el mandato publicado de Nabucodonosor y el mandato publicado de Artajerjes era que el mandato de Artajerjes tenía impuesto el anillo y era irrevocable. Darío, sí. Y también el de Artajerjes eran con un anillo, y una vez que ellos ponían ese anillo no podían volver para atrás, ni el mismo rey ni nadie podía volver para atrás ese mandato. Y Nabucodonosor, que es diferente cultura, babilónico, él dice, voy a publicar un edicto. Él publica un edicto que todos los sabios fueron llevados a muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Él publica el edicto y el jefe de la guardia va a buscar a Daniel. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces él le está preguntando aquí, ¿por qué el rey tomó esa decisión tan así? Arioc, que era capitán de la guardia del rey, siempre estaba con el rey, o sea, era como alguien que estaba personalmente siempre con el rey, era alguien que estaba siempre al lado del rey. Me imagino que vio todo lo que pasó, todo el caos que habían armado. Era un capricho totalmente del rey que iba a costar vida. Capricho, bueno, el hombre estaba turbado, él quería saber su sueño, solamente estaba decidido, la firmeza que él tenía decidido no le importaba tener que entrenar más caldeos, que tener que buscar más sabios. Él quería acabar, literalmente iba a acabar con la filosofía y la ciencia de los babilonios. Y él le dice, ¿por qué este hombre coge tan rápidamente esa decisión? ¿Por qué él la coge así? Me imagino a Nabuzaradán viendo el show, dice, el rey está loco. Sí, ¿sabes cómo es? El rey está loco. La mayoría de gente que tiene poder en gran manera, que nadie puede refutar su palabra, se vuelven locos. Por ejemplo, Antíoco Epífanes se vuelven locos, como Alejandro Magno, como Nerón. Gente que tiene mucho poder, que nadie puede contradecirlo. La gente al final termina diciendo, bueno, este tipo está loco.
Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Me imagino a Arioc contándole a Daniel paso por paso. Ellos llegaron, él hizo un sueño y comenzó a decir: a mí hay que contarme mi sueño. Y llamó a esa gente y esa gente comenzaron y fue un lío. Entonces, no puedo hacer nada por ti. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y mostraría su interpretación al rey. Daniel estaba confiando mucho en su Dios. Entonces ahí es cuando Daniel dice: ok, la sabiduría humana no pudo hacer nada. Recuérdense que por mucho que Daniel sabía, ellos eran maestros de Daniel. Daniel era un muchacho muy joven. Hablamos sobre que en el primer capítulo dijimos que Daniel tenía entre 15, 17, 20 años de edad. Y era muy joven, de hecho. Como para, bueno, ellos no pudieron, tal vez yo tampoco puedo, no, dijo, donde la ciencia y la sabiduría humana no puede entrar, donde nosotros los hombres, como dijeron los caldeos, en el capítulo 10, en el versículo 10, él dijeron, mírenme, en el versículo 10 los caldeos respondieron y dijeron: no hay hombre sobre la tierra. Cuando no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey de esto, ningún príncipe, ningún príncipe jamás en la historia de la tierra contó jamás, pidió jamás lo que tú estás pidiendo. Cuando nadie puede, entonces Dios puede. Daniel dice: yo tengo un Dios en el cielo que puede hacerlo. Él entra confiadamente delante de Nabucodonosor. Me imagino que él también estaba un poco nervioso, pero él sabía que Dios de alguna manera lo ayudaría. Luego fue Daniel, después que pidió el tiempo, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Azarías, Misael y Ananías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros magos de Babilonia. Es lo que está diciendo: mira, Dios, ten misericordia de nosotros. Ellos están pidiendo misericordia. Ellos no saben si Dios lo hará o si no lo hará. Es semejante al foso de los... sí. Oh, se me fue la palabra. El horno de fuego, sí. Es semejante al horno de fuego. Ellos dicen: no sabemos si Dios nos librará, pero si nos libra, no adoraremos. Y si no nos libra, no adoraremos. Estaban convencidos de que no iban a adorar. Asimismo, Daniel tampoco sabía lo que Dios iba a hacer. Solamente pidió un tiempo para pedir clemencia a Dios, pedir misericordia. Él no pidió el tiempo diciendo: yo te diré la interpretación. Dame tiempo, porque voy a hablar con un Dios que no mora con carne. Voy a hablar con alguien que es más poderoso que todo poderoso, que cualquier poderoso. Voy a hablar con alguien que puede decirte tu sueño, pidiendo misericordia. Me imagino que la misericordia que pedían era siempre: nosotros hemos dado delante de ti, no hemos abandonado tu ley, no hemos negado a todo, ayúdanos. Me imagino esa oración. Nos quedan por el 17. Para que pidiesen misericordia y clemencia sobre este misterio, a fin de que él y su compañero no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Acuérdense una palabra que Dios le dijo a Moisés. Me imagino se fundamentaron mucho en eso y creyeron mucho en eso cuando Dios le dijo a Moisés: para que los egipcios sepan que yo hago diferencia entre los hebreos y los egipcios. Hago diferencia entre Israel y los egipcios. Y le dijo a Abraham: yo hago diferencia entre el bueno y el malo, el que hace mi voluntad y no la hace. Él le dice: líbranos para que nosotros no perezcamos con ellos. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo al Dios, Daniel al Dios del cielo. Bueno, él recibió esa revelación de noche, me imagino. Dios le dio exactamente tal vez el mismo sueño. La revelación de noche quiere decir que le dio un sueño, el mismo sueño que le dio a Nabucodonosor. ¿Se le ha olvidado o no se le ha olvidado a Nabucodonosor? A Daniel no se le olvidó. A Daniel no se le olvidó. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mi Padre, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no nos has dado a conocer el asunto del reino. Fin. Oigan, miren, lo que Daniel está haciendo aquí es alabando a Dios, porque Dios lo libró de la muerte. Dijo, yo te daré el sueño, y le dio el sueño. Y ahora Daniel está diciendo, wow, la verdad que cuando la ciencia y la sabiduría no puede, cuando lo más alto de esta vida no puede, Dios puede. Wow, es un libro de fe. O sea, hay que estos son relatos que te aumentan la fe. Te dicen, Dios, cuando tú no puedes con tu fuerza, cuando el mundo no puede, cuando el dinero no puede, cuando nada puede, Dios puede. Dios puede sanar el cáncer. Dios puede curar la enfermedad que los doctores te dijeron que no se podía curar. Dios puede sacarte de la deuda que tú tienes. Dios puede darte sabiduría, porque Él muda las edades y los tiempos. Él quita reyes y pone reyes. A Nabucodonosor lo puso Él. Él dijo, a Nabucodonosor lo puso Dios. Él le dio la sabiduría a los caldeos. Me dio la sabiduría que tengo. Dios es dueño de todo. Él gobierna en el reino de los cielos y gobierna en la tierra. Eso Nabucodonosor luego lo dice más adelante. Y me imagino, entró, dice la palabra, entró delante de la presencia de Nabucodonosor. Sin embargo, esto es para el siguiente capítulo del libro de Daniel, que lo voy a grabar ahora mismo, solo que quiero hacerla en dos partes. La primera parte sobre la ciencia, el conocimiento humano, ver la revelación y el poder de Dios. Y eso es lo que los astrólogos y magos no pudieron hacer. Dios lo hizo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Nos vemos en el siguiente.